En una aldea rodeada de montañas silenciosas y ríos que hablaban con la brisa, vivía un joven llamado Aru. Nadie lo recordaba riendo desde hacía mucho tiempo. Caminaba por los senderos con la mirada baja, como si llevara piedras en el alma. Su padre había muerto cuando él era niño, su madre se había marchado en busca de una vida mejor, y sus amigos de infancia se disolvieron como niebla con el tiempo. Aru buscó consuelo en palabras ajenas, en curanderos y sabios del pueblo, pero las voces externas solo llenaban su mente de ruido. Una tarde, un anciano monje llamado Ryokan lo encontró junto al lago, observando el agua sin moverse. «Buscas que alguien te sane», le dijo el monje, sentándose a su lado. «Pero hay heridas que solo responden al silencio y a la paciencia». Aru lo miró sin entender. «¿Y si no tengo a nadie?», preguntó. Ryokan sonrió. «Entonces tienes lo esencial para comenzar». El monje le indicó a Aru que lo acompañara hasta el templo, un lugar apartado entre las montañas, donde el viento parecía hablar en un idioma ancestral. Durante los días siguientes, Aru se dedicó a observar, a respirar, a caminar sin prisa. Sin embargo, la duda seguía anidando en su mente. Un día, mientras meditaba bajo un árbol viejo, Aru le preguntó al monje: «He estado escuchando el viento, el agua, el canto de los pájaros. Pero mi alma aún se siente vacía. ¿Cómo puedo sanar si sigo sintiendo este vacío dentro de mí?». Ryokan, sin dejar de observar el horizonte, respondió: «La sanación no llega como un regalo, Aru. Llega como una lección, una que debes aprender por ti mismo. El vacío no es tu enemigo. Es el espacio donde todo lo que necesitas puede crecer. Deja que lo que no puedes controlar se disuelva». El ser humano busca curarse en la compañía de los demás, pero la verdadera sanación llega cuando descubres que la paz siempre ha estado dentro de ti, esperando ser escuchada. Aru se quedó en silencio, sintiendo por primera vez la quietud en su corazón. A lo lejos, el sonido del agua parecía murmurar las palabras del monje: «Escucha, no necesitas a nadie para sanar». Los días pasaban, y Aru comenzó a percatarse de que la quietud que había en su corazón no era un vacío triste, sino una invitación a mirar hacia adentro. Cada mañana, antes del amanecer, caminaba solo por los campos, con los ojos abiertos, pero en silencio. Se detenía frente al río, donde las aguas parecían contar historias olvidadas, y sentía el aire que lo rodeaba como un abrazo invisible. Un día, mientras se encontraba en su habitual caminata, el monje Ryokan lo encontró de nuevo, observando el horizonte. El anciano lo miró con suavidad. «¿Qué has descubierto, Aru?», preguntó. Aru suspiró, sin dejar de mirar el cielo. «Descubrí que el sufrimiento no me define. Durante tanto tiempo creí que necesitaba encontrar respuestas en otros, que alguien debía darme algo para sanar. Pero ahora entiendo que la curación no viene de fuera, sino de dentro. El dolor, la soledad, todos estos son solo momentos que forman parte del camino». Ryokan sonrió lentamente. «Así es, joven discípulo. Lo que buscas fuera ya está dentro de ti. Solo debes dejar ir lo que no te sirve, y permitir que la verdad se revele en el silencio». Esa noche, Aru se quedó despierto bajo el cielo estrellado. Mientras contemplaba la vastedad del universo, algo profundo comenzó a mover su interior. Ya no sentía la necesidad de buscar respuestas en el exterior, el ruido de la vida cotidiana había desaparecido, y lo único que quedaba era el susurro del viento, el crujir de las hojas y la paz que empezaba a brotar desde su propio ser. Al amanecer, se acercó al monje, quien lo esperaba junto a la entrada del templo. «He comenzado a entender, maestro», dijo Aru con una voz serena. «He aprendido a escuchar mi interior. No necesito a nadie para sanar, porque ya tengo todo lo que necesito en mí mismo». «Pero, ¿cómo saber si realmente estoy curado?». Ryokan lo miró con una calma profunda. «La sanación no es un destino, Aru. Es un proceso continuo. El que busca la curación no tiene un fin, solo un camino.
Y ese camino está lleno de momentos de aprendizaje, de presencia y de aceptación. Mientras sigas en armonía contigo mismo, seguirás sanando, día tras día. No es necesario esperar un momento de perfección. Es la aceptación de tu imperfección lo que te trae paz. Haru se quedó en silencio, permitiendo que las palabras del monje se filtraran lentamente en su corazón. No se trataba de ser perfecto, sino de estar en paz con su ser. A medida que pasaron las semanas, Haru se adentró más profundamente en el silencio. Cada día, en su soledad, aprendía a observar sus pensamientos sin identificarse con ellos. Descubrió que no era su dolor, ni su tristeza, ni su miedo lo que lo definía. Estos eran solo visitantes que llegaban y se iban, dejando atrás solo un rastro fugaz. Una tarde, mientras caminaba por un campo cubierto de flores silvestres, se detuvo frente a un pequeño arroyo. Las piedras en el agua reflejaban la luz del sol, y Haru, por primera vez, comprendió algo fundamental: las aguas nunca se resistían a las piedras. Al contrario, las piedras se moldeaban suavemente por la corriente, adaptándose a su ritmo. Se sentó en la orilla, y con una sonrisa, entendió que él también debía aprender a fluir con la vida, a dejar que los obstáculos no fueran algo que lo frenara, sino algo que lo transformara. En ese instante, Ryokan apareció, como si hubiera leído su mente. ¿Ves, Haru?, le preguntó. El agua no pelea con las piedras. Las rodea, las transforma. Lo mismo puedes hacer tú con tu dolor, tu tristeza, o cualquier cosa que te cause sufrimiento. Cuando dejas de luchar, empiezas a sanar. Haru asintió en silencio, sintiendo la verdad de sus palabras en su interior. Por fin, entendió que la sanación no se trataba de erradicar lo que le dolía, sino de abrazarlo, aceptarlo y seguir fluyendo. Los días se convirtieron en meses, y Haru ya no era el joven perdido que había llegado al templo. Había aprendido a mirar el mundo con una nueva perspectiva, sin el peso de las expectativas ajenas, sin la necesidad de buscar en los demás lo que ya llevaba dentro. Había comenzado a sanar, no porque hubiera encontrado una solución milagrosa, sino porque se había permitido ser quien realmente era. Una tarde, mientras caminaba por el sendero que llevaba al templo, encontró a un viejo amigo de su niñez. Era un joven de la aldea, conocido por su risa contagiosa y su alegría. Pero hoy, su rostro reflejaba el cansancio de los años y la tristeza de una carga invisible. «Haru, ¿qué has hecho para cambiar tanto?», le preguntó su amigo con curiosidad. Haru lo miró, su mirada serena, como si cada palabra estuviera impregnada de paz. «No he hecho nada en especial», respondió. «Solo he aprendido a estar conmigo mismo. He dejado de esperar que otros me sanen. La cura no vino de fuera, vino de dentro, al aceptar que soy suficiente tal como soy. La paz no está en las respuestas, sino en la aceptación de las preguntas que ya no necesitan ser respondidas». Su amigo lo miró en silencio, con los ojos llenos de duda. Haru entendía esa mirada, él mismo había estado allí, buscando fuera lo que nunca estuvo perdido. «Cada uno de nosotros tiene su propio camino», dijo Haru suavemente. «El mío me ha enseñado que no necesitas a nadie para sanar, solo necesitas aprender a escuchar lo que ya está en ti». El joven amigo lo miró por un largo momento, como si las palabras de Haru comenzaran a sembrar una semilla en su corazón. Esa noche, mientras las estrellas brillaban intensamente sobre el templo, Haru se quedó mirando el fuego que ardía en la pequeña hoguera. El monje Ryokan se acercó y, al igual que antes, se sentó en silencio a su lado. «¿Has encontrado paz, Haru?», preguntó Ryokan, sus ojos reflejando la serenidad de años de sabiduría. Haru miró el fuego, por un momento, sus pensamientos se disolvieron en las llamas danzantes. No necesitaba responder de inmediato. Sabía que la respuesta estaba en el aire que respiraba, en la quietud de su ser. Finalmente, sus palabras salieron suaves y claras. «La paz no es algo que se busca. Es algo que se reconoce». Antes, pensaba que necesitaba encontrarla en otros, en las palabras de los demás,
en las curas externas. Pero ahora entiendo que la paz siempre ha estado aquí, dijo, tocándose el pecho. Es el resultado de estar en armonía con uno mismo, de abrazar la imperfección y dejar ir lo que ya no sirve. Ryokan sonrió, sabiendo que Haru había llegado al entendimiento más profundo. La verdadera sanación llega cuando dejas de buscar en el exterior lo que solo puede ser encontrado dentro. El silencio, la soledad, la aceptación, son tus más grandes aliados. La vida no necesita ser arreglada, solo necesita ser vivida. Haru cerró los ojos, sintiendo por primera vez el peso del mundo desaparecer. No había nada que arreglar, nada que cambiar. Solo había un flujo constante, un vaivén de momentos que simplemente eran. Y en ese flujo, había sanación. Al amanecer, Haru se levantó antes que el sol, como era su costumbre, y caminó hacia el borde del lago. La superficie del agua estaba tranquila, reflejando el cielo claro y las montañas distantes. Sintió un profundo sentido de gratitud, no por haber encontrado algo nuevo, sino por haber dejado ir todo lo que ya no le servía. A lo lejos, vio a su amigo de la aldea caminando hacia el templo. Haru se acercó a él, y sin una palabra, lo abrazó suavemente. No necesitaba explicar nada, su presencia, su paz, era suficiente. La curación no es algo que deba buscarse en los demás, dijo Haru, con una sonrisa tranquila. Es algo que florece en el momento en que dejas de necesitar que te curen, y simplemente te permites ser. La sanación está en ti, en tu capacidad de aceptar todo lo que eres. El joven amigo lo miró, asintiendo lentamente, como si finalmente hubiera comprendido lo que Haru había aprendido. No se trataba de encontrar la paz en un lugar lejano, ni de esperar que alguien más lo arreglara. La paz era un regalo que venía de la aceptación de uno mismo, de la quietud interna, del abandono de la lucha. Y así, con el sol subiendo en el horizonte, Haru comprendió que no necesitaba a nadie para sanar. Ya estaba completo. Ya estaba en paz. El viaje de la sanación, al fin, había llegado a su fin. Y no era un final, sino un nuevo comienzo, uno que él caminaría con ligereza, sabiendo que la paz que tanto buscó siempre estuvo dentro de él.